Hola querido amigo y hermano, buenas tardes. Gracias por estar mirando este segundo video de esta pequeña serie. El día de hoy es 11 de febrero del año 2012. El Señor me ha permitido presentar este video al que he llamado la apostasía omega, enfermedad terminal. Es un video de mucha importancia para todos nosotros, en especial para ti, querido amigo, si eres adventista del séptimo día. Antes de comenzar este tema, veo necesario recordar a todos lo que significa la palabra apostasía. Ya lo habíamos visto en el tema anterior, pero es necesario recalcarlo para recordar cuál es el significado de esta palabra. ¿Qué es apostasía entonces, amigo? Para comenzar, definamos esta palabra. El diccionario del Nuevo Mundo dice: la apostasía es un abandono de aquello en lo cual uno ha creído como fe, una causa o un principio. ¿Qué nos dice? Nos dice que la apostasía es un abandono de aquello en lo cual uno ha creído como fe, una causa o un principio. Pregunto hoy, amigo mío, ¿está el pueblo que se dice pueblo de Dios hoy en apostasía? ¿Estará el pueblo profeso de Dios el día de hoy en apostasía? Si analizamos la historia de la Iglesia de Dios a través de las edades, encontramos esta tragedia, o sea, la presencia de la apostasía en casi todas las generaciones. Isaías describe la rebelión en su día, y esto lo podemos encontrar nosotros en Isaías, en el capítulo 30. Dice así, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 8, Isaías 38, que dice: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Isaías capítulo 30 del verso 8 al 14. Amigo mío, la apostasía es la rebelión contra las órdenes de Dios, contra su plan y contra su ley. Quiero que te grabes esto en el corazón. La apostasía es la rebelión contra las órdenes de Dios, contra el plan de Dios y contra la ley de Dios. En los días de Nabucodonosor, y esto lo podemos encontrar nosotros en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos dice que Dios permitió que la iglesia fuese en cautividad por 70 años, a causa de una terrible apostasía que se dio, porque no había otro remedio. La cautividad fue la forma que Dios usó para sanar la enfermedad de la apostasía en su pueblo durante la época de Nabucodonosor. Pero tú te puedes preguntar, ¿cómo es que Dios permite o pone como remedio algo tan duro? Amigo mío, Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso 15, nos dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros,
porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Segunda de Crónicas 36, 15, 16, 19 al 20. ¿Te das cuenta por qué el Señor a veces toma decisiones que para nosotros son algo difíciles y muy tremendas? Dios siempre se ha encargado de mandarnos amonestación antes de que Él nos llame la atención de una manera más complicada para nosotros, ¿sí? Pero nosotros, por nuestro corazón endurecido, nos dice la Escritura, pisoteamos las órdenes y pasamos por encima de las órdenes que Dios ha dado. Menospreciamos el plan de Dios y desechamos su ley a un lado con tal de seguir nuestros propios beneficios. Durante el tiempo del profeta Miqueas fue otro profeta que escribió acerca de las terribles condiciones existentes en los reinos de los reyes Acaz, Ezequías y Jotam. Y esto lo puedes encontrar tú en el libro de Miqueas en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 9, Miqueas 3, desde el verso 9. Y dice así, Miqueas 3, 9 dice así: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor, el Eterno, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No nos vendrá mal? Miqueas capítulo 3, del versículo 9 al 11. Isaías, otro profeta del Señor, amigo mío, habla acerca de la apostasía como la causa de los problemas de la iglesia. Y vamos a leer en Isaías en el capítulo 9, en el verso 16. Y dice así: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice cuál es la causa de que los gobernados caigan en los engaños de los gobernadores. Oseas 4, 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es la causa de que los gobernados caigan en los engaños de los gobernadores? Primero, porque nos falta conocimiento. Segundo, porque desechamos el conocimiento. No queremos saber nada con el conocimiento, ya no queremos estudiar. Y tercero, y es la más grave, porque olvidamos la ley de nuestro Dios. Amigo mío, este texto de Oseas 4:6, yo quiero decirte que no solo es aplicable a un conocimiento espiritual de Dios. Aquí está hablando también acerca de un conocimiento de la palabra del Señor que se logra a través del estudio de la Biblia. Acerca de la iglesia en los días de Cristo, Elena de White, la profeta del Señor, la profeta que el Señor levantó dentro de la iglesia adventista del séptimo día, dice lo siguiente: en la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que, al descarriar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación. ¿Escuchaste eso, amigo? Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que, al descarriar al pueblo, ¿quiénes descarriaron al pueblo?
los sacerdotes y los magistrados de la nación judía. Hoy en día, aplícalo, amigo mío, este texto a tu iglesia. Los pastores y los dirigentes de tu iglesia fueron los que al descarriar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor, amigo mío? ¿Escuchaste bien? ¿Leíste bien? Dice, los sacerdotes y magistrados fueron los que apartaron de Cristo a la nación. Hoy en día, amigo mío, son estos dirigentes de la iglesia los que apartan a Cristo de sus fieles, de los feligreses, de alguna iglesia, en especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy en día, los sacerdotes, los pastores y los dirigentes le dicen a sus miembros que no escuchen a tal persona o tal doctrina porque pueden caer confundidos. Y por supuesto que se dedican a atacar a todos los que vengan a mostrarle con la Biblia en mano el mensaje de la verdadera deidad, porque se sienten atacados y saben que ellos son, como son asalariados, tienen que defender las doctrinas que la iglesia les ha enseñado a ellos. Mas se han olvidado de defender antes la honra del Señor, que fue el que les dio la vida. Sigue diciendo la sierva del Señor, la ley de Dios, exenta de tradiciones humanas, fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. ¿Cuál es la norma de obediencia? La ley de Dios. ¿Es algún manual de la iglesia, dice acá? ¿Es algún libro de 28 creencias fundamentales? ¿Es algún libro de doctrina? No, es la ley de Dios la que nos sirve de norma de obediencia. Sigue diciendo, esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios y habían apartado al pueblo de sus preceptos. No estaban dispuestos a renunciar a sus mandamientos hechos por hombres, a fin de obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. No querían sacrificar por causa de la verdad el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. Escucha esto, hermano mío, porque esto es de mucha importancia. Cuando Cristo vino presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Cristo quiere hablarle a sus hijos, pero los pastores y los dirigentes se oponen entre Cristo y sus hijos para que las personas que quieran conocer la verdad no logren conocerlo. ¿Por qué? Porque es tanta la influencia que ejercen hoy en día estos dirigentes que aplacan las ansias del conocimiento de la verdad de sus fieles, de los miembros de la iglesia. Sigue diciendo, ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo. ¿Quiénes? Los ministros y los sacerdotes, o sea, en estos días los pastores, los ancianos de iglesia y los dirigentes de la iglesia. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. ¿Qué dice? No es Francisco Benítez, no es Panchito el que está diciendo esto. Lo puedes encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 246 y también lo puedes encontrar en Testimonios, tomo 5, en la página 235, y también, si no tienes acceso a esos libros, lo puedes encontrar en el libro El Deseado de todas las gentes en la página 687. Y te lo repito, amigo mío, ellos, ¿quiénes? Los ministros, los sacerdotes, los ancianos, los dirigentes, ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo con los resultados que le siguieron.
el pecado de una nación se debieron, y su ruina, se debieron a los dirigentes religiosos. ¿Quién tiene la culpa? Amigo mío, la tremenda oposición de los escribas y de los fariseos, los sacerdotes y el Sanedrín de la época en contra de Cristo fue la responsable del rechazo del pueblo hacia Yahshua. Por culpa de ellos, los judíos de la época no quisieron aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Y finalmente llevaron a al Dios encarnado, hacia la crucifixión. Una vez más, vayamos a inspiración de la profeta del Señor. Y vamos a leer lo que dice ahí. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada, pero era necesario hablar aún más claramente. Dice así, amigo mío, en las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada, pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. ¿Qué cosa dice? La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Acá dice algo muy importante la sierva del Señor, amigo. Dice la sierva del Señor que la fe de aquella gente estaba puesta en el sacerdocio corrompido, cuando nuestra fe debe de estar puesta ¿en dónde? En Cristo Jesús, como viendo al invisible. ¿Recuerdas esa cita? Cristo debía romper esas cadenas, dice. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. ¿Qué es lo que quería Cristo en ese momento? Exponer plenamente el carácter de los fariseos y los gobernantes, de tal manera que la gente se diera cuenta que eran unos corruptos, que eran unos hipócritas, que no querían dar a conocer realmente quién era su Dios, Yahweh, y por eso desconocieron a su Hijo Yahshua como el Hijo de Dios. Amigo mío, ahora el que te va a hablar es Francisco Benítez. No pienses que estoy frente a la cámara para criticar a alguna organización, en especial a la Organización Adventista del Séptimo Día. No, amigo. Estoy frente a la cámara porque he decidido obedecer la voz del Señor que me ordena levantar mi voz y anunciar a su pueblo, al que una vez fue su pueblo, su rebelión. He decidido seguir el ejemplo de Yahshua en exponer plenamente el sacerdocio corrompido con doctrinas falsas que enferman y que llevan a la muerte a los que quieren encontrar la salvación. Por eso es que estoy frente a la cámara en este día. Elena de White, la sierva del Señor, sigue diciendo: sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas y, además, enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús dijo:
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto en secreto y de las cuales, cuando respondía a su propósito, hasta aseveraban estar exentos de esa carga. Deseado de todas las gentes, en la página 563. Los líderes fueron responsables por causar la apostasía y mantener al pueblo de Dios en ella, amigo mío. Sostenían sus tradiciones humanas por encima de la ley de Dios y estas tradiciones humanas restringían la libertad del pueblo. Aquello que demandaban del pueblo, ellos ni siquiera le hacían caso, ni siquiera la obedecían, la cumplían. Entonces, Cristo, cuando vino, dice la sierva del Señor que debía romper esas cadenas y a través de las enseñanzas quería mostrarles al pueblo quiénes eran sus dirigentes realmente y hacia dónde ellos estaban enfocados y dónde tenían su corazón. Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, expuso claramente el carácter de los sacerdotes y de los líderes de Sanedrín, uno por uno, amigo mío. Ahora Cristo en este momento desea romper las barreras que tus líderes o pastores han puesto sobre ti. Cristo quiere liberarte de esas barreras, así como en su momento lo quiso hacer con las personas que lo escucharon cuando Él anduvo caminando sobre esta tierra. Cristo quiere romper esas barreras que te impiden aceptar esta verdad. La sierva del Señor escribió lo siguiente: hombres en posiciones de responsabilidad se encuentran en peligro de cambiar de líderes. Esto lo sé, por cuanto me ha sido claramente revelado, se me ha instruido que el enemigo busca unirse a hombres que tienen grandes responsabilidades en la obra de Dios para poder llenar sus mentes con ideas malignas. Bajo su influencia, los hombres sugerirán muchas cosas que son contrarias a la mente de Dios. Special Testimonies, serie B, número 2, la página 48. La sierva del Señor también escribió en la Review and Herald, el tomo 2, en la página 449, lo siguiente: la multitud de engaños que prevalecerá en estos últimos días os rodearán y cambiaréis de líderes sin saber que lo habéis hecho. ¿Qué dice? La multitud de engaños que prevalecerá en estos últimos días os rodearán y cambiaréis de líderes sin saber que lo habéis hecho. En Testimonios, en el tomo 2, en la página 439, Elena de White escribió: hombres que ocupan puestos de mucha responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. ¿Cómo? ¿No es que los líderes son los que deben de estar despiertos? ¿No es que pensábamos los que estábamos dentro de la organización adventista y lo que piensan los que están dentro de la organización adventista, que son los líderes los que darán las voces de alerta para despertar al pueblo? Resulta que el Señor le mostró a la sierva del Señor que hombres que ocupan puestos de mucha responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. La salvación es personal, amigo mío. Nadie se salvará por seguir a un líder, nadie. Cada quien daremos cuenta por nuestros propios actos, por nosotros mismos. Es momento de que dejes de depender de tus líderes, amigo mío, de tus pastores o maestros, y dependas de tu estudio personal de la Biblia con oración diaria. Y le pidas al Señor de corazón que Él sea el que te abra los ojos para conocer cuál es la verdad. Pero ahora entraremos a nuestro tema del día de hoy. Eso fue como parte de la introducción, amigo mío. Vamos a entrar de lleno al tema que nos concierne el día de hoy, que se llama la apostasía omega, enfermedad mortal. Ese es el tema número 2 de esta pequeña serie. En la primera parte de esta serie de 3 temas, vimos el significado de la apostasía alfa.
aprendimos que la apostasía alfa que en ese momento entraba en la iglesia fue iniciada por un hombre llamado John Harvey Kellogg, quien fue médico y director del hospital más grande que tenían los adventistas de la época. Aprendimos también que las propiedades de la iglesia, que eran las más valiosas, se perdieron por causa de las mentiras y las ansias de poder de este hombre. Y lo más triste que se aprendió en el pasado tema fue de que las palabras del hombre se obedecen con mucha más prontitud que las palabras del mismo Dios. Que las órdenes del hombre se obedecen con más conciencia que las órdenes que Dios nos da. Para darte un resumen en pocas palabras, amigo mío, la apostasía alfa se introdujo a la iglesia adventista del séptimo día a través de las enseñanzas panteístas que Kellogg plasmó en su libro The Living Temple o el Templo Viviente, donde se sobajaba la naturaleza de Dios y se rendía la adoración a la creación, a la naturaleza, y no al Creador que hizo la naturaleza, la creación, vaya, ¿sí? La pregunta fundamental de este libro de Living Temple o el Templo Viviente era: ¿es el Espíritu Santo una persona o no? John Harvey Kellogg creía en el momento en que escribió ese libro en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas cosas fueron mencionadas por la profeta del Señor como enseñanzas de teorías espiritualistas. Muchas cartas fueron enviadas a Kellogg por parte de las autoridades de la época de la iglesia adventista, todas con el propósito de que Kellogg recapacitara, entendiera que iba por mal camino y que pudiera comprender que su vida eterna estaba en peligro, y no solamente la de él, sino de las personas en las que él pudiese influir para darles a conocer sus doctrinas erróneas. El día de hoy trataremos el asunto especial de la apostasía omega. Amigo adventista del séptimo día, me dirijo a ti en este momento y te hago la pregunta: ¿conoces tú qué es la apostasía omega? Hoy hay gran confusión en el pueblo adventista con respecto a qué es la apostasía omega. Algunos dicen que la apostasía omega surgió durante el verano del año 1904, en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas del Dr. John Harvey Kellogg, y en un tiempo donde él apoyaba procedimientos ilegítimos acerca de la forma de cómo manejar la obra médica. Elena de White hizo resonar varias amonestaciones que hacen referencia al panteísmo. Esto se puede encontrar en varios libros que la sierva del Señor escribió. Por ejemplo, en Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, tú lo puedes leer desde la página 259 a la página 279. También puedes encontrar parte de esto que ocurrió durante la apostasía alfa en el libro El Ministerio de Curación, en la página 334 a la 345. Para los antecedentes de lo que ocurrió con el panteísmo, tú puedes encontrarlo y puedes informarte en los libros El permanente don de profecía de Arthur G. Daniels, de la página 387, de la página 387 a la página 402, en la edición de 1962. Bueno, algunos líderes de la iglesia adventista dicen que había un doctor que se había ocupado de la reforma pro salud, pero que luego se desvió y que comenzó a creer que Dios está en todas partes y en todas las cosas. En parte hay razón, pero mira, ese dicen ellos que fue el alfa de la apostasía. Ahora nos estamos enfrentando con la apostasía omega, y que esto se presenta hoy en las iglesias de las siguientes formas, dicen ellos: que muchos de los dirigentes en esta iglesia están en contra de la difusión de los libros del Espíritu de Profecía, o sea, de los libros de Elena de White. Que la apostasía omega es porque no se permite pararse en un púlpito con un libro de los rojitos, como ellos les dicen, con un libro de Elena de White para predicar,
que porque puede haber visitas que pueden de alguna u otra manera causar repelencia a los mensajes cuando ven a alguien predicar con los libros rojos. También dicen que la apostasía omega es porque hoy en día la iglesia está en contra de que se predique el mensaje del tercer ángel, o de que están en contra de que se predique la importancia de la reforma pro salud entre sus miembros, y que todos estos temas están conectados entre sí y que es lo que hace la apostasía omega. No, amigo mío, nada de eso es la apostasía omega. Esas son solo consecuencias de estar viviendo en la apostasía omega. Veamos entonces qué es la apostasía omega. En el año de 1904, Elena de White publicó un artículo llamado El fundamento de nuestra fe. Y este artículo tú lo puedes encontrar en tu libro de mensajes selectos en el tomo 1 en la página 238. En este artículo, Elena de White alza la voz y anuncia el peligro diciendo: como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. He sido instruida por el mensajero celestial de que parte del razonamiento del libro de Living Temple es malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión. Y luego ella agrega: las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. ¿Cómo es que le dijo o cómo es que mencionó Elena de White a las enseñanzas publicadas en el libro de Living Temple de que si era el Espíritu Santo una persona o no? Enseñanzas de teorías espiritualistas. Recuerda bien esa palabra, amigo. En el mismo artículo, Elena de White llama a las especulaciones sobre Dios del Dr. Kellogg el alfa o el principio de las herejías mortíferas. Para más información de lo que fue el alfa de las apostasías, si no has visto el video número 1 llamado La Apostasía Alfa, te invito para que puedas verlo y puedas descargarlo desde la página ladeidad.org o ladeidad.net. Algo más. Ella predijo que la omega o el fin de estas herejías doctrinales sería introducida en la iglesia algún tiempo en el futuro. Ella escribe así: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Mensajes selectos, tomo 1 en la página 231. De nuevo, en ese mismo libro, pero ahora en la página 237, leemos la predicción que Elena de White hizo acerca de la apostasía omega. Dice: The Living Temple, el templo viviente, contiene el alfa de esas teorías. Sé que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. ¿Te puedes imaginar? Ya para que la sierva del Señor temblara por el pueblo de Dios, es que tenía que ser algo muy difícil, algo sumamente peligroso, algo de muerte. Elena de White predice que la omega de las herejías doctrinales entraría en la iglesia, pero en el mismo artículo ella predice los terribles resultados y consecuencias que este cambio doctrinal traería. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Escribió ella: si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría?
los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó, dice ella. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Fíjate cómo le llama, el camino del nuevo movimiento. Quiere decir que el movimiento en el que Dios había establecido las bases para su iglesia iba a ser abandonado para meterse en un nuevo movimiento. Sigue diciendo, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento, dice ella, estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Mensajes selectos, tomo 1, en la página 205 y 206. Amigo mío, hay un peligro mortal en alejarse de las doctrinas con las que Dios levantó a su iglesia. Las falencias, los engaños que el libro El Templo Viviente introdujo en los corazones de los miembros de la iglesia adventista de la época fueron sembradas de generación en generación en los miembros de cada familia que aceptaron esas ideas o teorías espiritualistas como verdad. Cuando esto había tomado fuerza, más fuerza, el Señor ordenó a Elena de White hacerle frente, no importando cualquier circunstancia o cuáles fueran las consecuencias. Había llegado la hora en que los testimonios debían de ser escritos, publicados y repartidos entre los adventistas de la época. Después de que los testimonios habían sido escritos, amigo mío, la hermana White vaciló en mandarlos, y por 3 noches, dice la historia, que ella no pudo dormir. A la tercera noche, a ella se le dio un sueño donde se le mostró que debía de actuar rápidamente. Vio un barco navegando en medio de una densa neblina. De repente el vigía exclamó, «¡Iceberg a la vista!». Una voz autorizada exclamó, «¡Hazle frente!». Y dice ella, no hubo un momento de vacilación. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Pero yo quiero leerte para que sea Elena de White la que te diga cuál fue esa visión que el Señor le mostró. No te lo quiero contar, quiero leértelo. Mensajes selectos en el tomo 1 en la página 240 dice: poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe, mediante la diseminación de teorías engañosas, fíjate que la apostasía alfa y la visión del barco se dio durante la época en que estaba ocurriendo la apostasía alfa. ¿Sí? Cuando se estaba publicando y esparciendo por doquier las enseñanzas del libro El Templo Viviente. ¿Sí? Dice ahí, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De pronto el vigía exclamó, «¡Iceberg a la vista!». Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó, «¡Hazle frente!». No hubo momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una terrible sacudida y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa, como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Y dice ella,
bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán. Hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden. Hazle frente. Esta fue la visión que el Señor le dio a su sierva durante el tiempo de más apogeo de la apostasía alfa. También al respecto, ella escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 233, dice: se me ha instruido que hable con claridad, hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Pero sigue diciendo: pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro de Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguiría y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Las opiniones del doctor John Harvey Kellogg, amigo, no debían de ser enfrentadas con una investigación de diferencias doctrinales. No debían de investigar tanto que pudieran ocasionar que los obreros de la época descuidaran sus obligaciones y sus quehaceres dentro de la obra. Dijo la sierva del Señor: no hay tal investigación que hacer. La verdad, amigo mío, ya había sido presentada por el dador de la vida, por Cristo Jesús. Por eso es que las enseñanzas de ese libro no eran consideradas tan importantes por Elena de White, porque Cristo ya había establecido lo que realmente, lo que era la verdad acerca de la personalidad de Dios. Pero prestemos atención principalmente a estas palabras escritas de Elena de White, amigo, que dice: la omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. La apostasía omega seguiría a la alfa y sería recibida por los que no prestan atención a las enseñanzas que, punto por punto, ha sido descubierta mediante estudio con oración y testificada mediante el poder del Señor. Hoy en día este punto ocurre tal cual fue escrito, amigo. Las personas que no quieren reconocer que se encuentran siguiendo y viviendo en una doctrina errónea, en una mentira, en un error mortal de la apostasía alfa, y que viven en plena apostasía omega, se conforman solamente con lo que los pastores y los ancianos de iglesia y los dirigentes les enseñan. Nos hemos olvidado, amigo mío, de los dos pasos claves que necesitamos para alcanzar la salvación, que es el estudio y la oración. Esas son las dos partes para alcanzar la salvación, para alcanzar la santidad: estudio y oración. Hoy día vemos personas que solo nos basamos en el estudio sin oración. Y también habemos personas que solo nos basamos en la oración y nos olvidamos del estudio, pensando que lograremos más santidad orando todo el día al Señor. Pero yo quiero ponerte un ejemplo. No podemos encontrar otro hombre que ore más que el Papa Benedicto XVI. No podemos encontrar otros hombres que oren más o que recen más que los cardenales y obispos de la Iglesia Católica. Y sin embargo, ellos son personas consagradas al Señor. ¿Son personas que viven en santidad? No, amigo mío. Si nosotros descuidamos el estudio por dedicarnos a la oración o viceversa, estamos cayendo en una trampa del enemigo. Y por haber caído en esa trampa del enemigo, las personas de la época de Elena de White, durante el tiempo de la apostasía alfa, cayeron en el engaño del libro de Living Temple, porque no quisieron escudriñar lo que la Escritura decía y compararlo con lo que Kellogg decía dentro de su libro. Dice la palabra del Señor en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
¿Cómo podemos encontrar hoy día la santidad? A través del estudio ferviente de la palabra del Señor, amigo mío, y a través de la oración. Cuando la apostasía alfa fue sembrada en el corazón de los miembros de la iglesia adventista, amigo, la sierva del Señor sabía que esto iba a expandirse en los años futuros. Por eso ella se sintió impelida por el Espíritu de Cristo a levantar la voz en advertencia al pueblo de Dios de que había peligro de perdición eterna para todo aquel que atesorara las enseñanzas del libro de Living Temple, de que el Espíritu Santo era un Dios aparte del Padre y del Hijo. Había un peligro de muerte. Elena de White alzó su voz de advertencia hacia el pueblo del Señor. ¿Sí? Elena de White escribió en Mensajes Selectos en la página 230 y 231 en el tomo 1: no consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra médico-misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. Exhorto a los que han estado relacionados con esas activas influencias que quebranten el yugo al cual han estado sometidos por mucho tiempo y se presenten como hombres libres en Cristo. Nada sino un determinado esfuerzo destruirá el ensalmo que está sobre ellos. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 230 y 231. En otra ocasión, Elena de White también escribió, y esto lo puedes encontrar tú en Special Testimonies en la serie B, número 7, en la página 57, que dice: una cosa es cierta, pronto lo comprenderemos. La gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. ¿Hasta qué tiempo futuro veía Elena de White que esta apostasía omega iba a presentarse dentro del pueblo de Dios? Una cosa es cierta, dice, pronto lo comprenderemos. La gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. También escribió en Mensajes Selectos en el tomo 2, en la página 240, lo siguiente, en la página 440, lo siguiente: las confederaciones aumentan tanto en número como en poder. Estas confederaciones crearán una influencia opositora de la verdad. Formarán nuevos grupos de creyentes profesos que obrarán de acuerdo con sus teorías engañosas. La apostasía aumentará. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Los hombres y las mujeres se han unido para oponerse al Señor Dios del cielo, y la iglesia se encuentra despierta a medias. ¿Qué dice? Los hombres y las mujeres se han unido para oponerse al Señor Dios del cielo, y la iglesia, ¿cómo se encuentra? Se encuentra despierta a medias. Solamente a la comprensión de esta situación, los cristianos profesos deben orar más y realizar un esfuerzo más fervoroso. Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 440. La inspiración nos advierte que la apostasía aumentaría en la iglesia adventista del séptimo día y que ésta se extenderá y empeorará hasta que Cristo regrese a la tierra por segunda vez, amigo mío. Pero el día de hoy podemos decir que esta apostasía tendrá mella solamente en los hijos de Dios
hasta que el cierre del tiempo de gracia llegue. Porque una vez que la lluvia tardía sea derramada y el tiempo de gracia se cierre, los hijos de Dios serán sellados y ya no tendrán por qué preocuparse por cuándo vendrá Cristo. Y esto acontecerá, amigo mío, cuando el mundo, las iglesias protestantes y la misma iglesia adventista que haya rechazado el mensaje de la verdad, ni siquiera se van a dar cuenta de que el cierre de la gracia ya se dio y se quedaron ellos fuera de la salvación. Hermano adventista del séptimo día, la apostasía omega no derivó en el panteísmo como te han enseñado, sino que la apostasía omega se convirtió en la doctrina de la Trinidad que hoy tú guardas y respetas como el Dios verdadero. La apostasía alfa fue la introducción a la Trinidad, y la apostasía omega, que es el cumplimiento, es la aceptación de la falsa doctrina de la Trinidad dentro de la iglesia adventista del séptimo día. La Trinidad enseña que la deidad está constituida por tres seres o dioses llamados personas, que son separados, coeternos, coexistentes y coiguales entre sí, que nadie es mayor que otro, que son exactamente iguales y que nadie tuvo un comienzo, sino que todos son eternos. Por lo tanto, dice, la persona del Padre y del Hijo unigénito son simplemente títulos, y el Padre no es realmente Padre de Jesús, y Jesús no es realmente el Hijo de Dios, sino que solamente son títulos. Y como desechamos lo que está claramente escrito en la Biblia, amigo mío, agregamos a un tercer Dios, llamado Dios Espíritu Santo, que es un título que no se encuentra por ningún lado en la Biblia, mucho menos en los escritos de Elena de White. Lo agregamos como la correcta deidad, transgrediendo así la ley de Dios en el primer punto que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al nosotros creer en una doctrina trinitaria, amigo mío, hacemos de Dios el padre de la mentira, un mentiroso, pues ni Él es Padre, pues ni Dios Padre es Padre, y ni Cristo es su Hijo, sino que son seres coeternos que solamente juegan un papel en esta historia de la humanidad, por así decirlo. Pero para mayor información acerca de que si Cristo es Hijo de Dios o que si el Padre es realmente Padre, te invito para que puedas descargar y mirar el video llamado ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Esto lo puedes encontrar en la página ladeidad.org o ladeidad.net también. Y bueno, y también te invitamos a mirar el siguiente video de esta serie que llamaremos La Trinidad. Estamos en el segundo tema llamado la apostasía omega, la enfermedad mortal. Y el tercer video que grabaremos, Dios mediante, si el Señor nos presta la vida, la siguiente semana lo llamaremos la Trinidad. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 238-239, Elena de White escribió: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento.
Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Amigo mío, en un artículo titulado La apostasía omega, publicada en la revista Ministry de octubre del año de 1977, el fallecido pastor Robert Pearson presentó cómo sería la apostasía omega y enumeró en ese artículo publicado 10 puntos tomados del libro Mensajes Selectos tomo 1, de la página 193 a la página 206. Yo te invito para que si tú tienes el libro Mensajes Selectos tomo 1, puedas revisarlo, puedas leerlo de la página 193 a la página 206. El fallecido pastor Robert Pearson enumeró 10 puntos de la apostasía alfa para declararlos como apostasía omega, o sea, que enumeró los 10 puntos principales de lo que la sierva del Señor había escrito para que nosotros podamos identificar la apostasía omega. Y yo quiero enumerártelos. Punto número 1. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Punto número 2. Anularían la verdad de origen divino. Punto número 3. Sería cambiada nuestra religión. Punto número 4. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Punto número 5. Se supondría que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Punto número 6. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Punto número 7. Se trataría de debilitar la predicación del segundo advenimiento, enseñando que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Punto número 8. Se escribirían libros de una nueva orientación. Punto número 9. Se establecería una nueva organización. Y punto número 10. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Amigo mío, se necesita un repaso concienzudo de estos 10 puntos porque son muy importantes. El pastor M.L. Anderson, en la última etapa de la década de los años de 1950, la llamó la nueva teología. De hecho, es en realidad una vieja teología. Es la doctrina calvinista que sostiene que los mandamientos no pueden ser guardados a la perfección, que todas las debilidades hacia el pecado heredadas y cultivadas no pueden ser vencidas hasta que Cristo venga. Atendiendo al punto número 1 y el número 2, que el pastor Robert Pearson enumeró en su artículo de la revista Ministry en el año de 1977, el pastor M.L. Anderson, en la última década de los años 50, él había mencionado algo al respecto y llamaba a esto que estaba ocurriendo dentro de la iglesia adventista como una nueva teología. Pero en realidad decía que era una vieja teología, que era la doctrina calvinista que sostiene que los mandamientos no pueden ser guardados a la perfección, y que todas las debilidades hacia el pecado heredadas y cultivadas no podían ser vencidas hasta que Cristo venga. Para fortalecer su posición, algunos partidarios del calvinismo, amigo mío, adoptaron la posición agustiniana de que Cristo tomó la naturaleza humana antes de la caída de Adán, lo cual lo hacía un perfecto observador de la ley, pero creando la excusa para el hombre caído de que Cristo era diferente de nosotros y por lo tanto no podía ser nuestro ejemplo, sino que solo era nuestro sustituto. De esta manera, amigo mío, estas personas enseñaban que Cristo en realidad no estaba propenso al pecado, porque Él no era tentado para pecar.
Si nosotros tomáramos en cuenta eso, yo te preguntaría a ti, ¿cuál sería entonces la victoria de Satanás al haber tentado a Jesús en el desierto y varias veces después durante su estancia en la tierra? Si Cristo no hubiese podido o no estuviese propenso a pecar, ¿tú crees que Satanás hubiese tomado el tiempo de tentarlo para que cayera en pecado? Cristo fue tentado en todo, como nosotros dice la Escritura, pero no pecó, pero sin pecado. Tomó nuestra naturaleza y vivió todas las cosas como nosotros las vivimos. Pasó nuestras pruebas, nuestros dolores los sufrió, y todo lo que nosotros sentimos como humanos, Él lo vivió en carne propia. Y sin embargo, a través de las debilidades del cuerpo humano, de la raza caída de 4000 años de pecado de aquella época, Cristo pudo vencer al pecado y no pecó. ¿Te das cuenta, amigo mío? Sigue diciendo el pastor M.L. Anderson que lógicamente que si se seguía este punto de vista de los calvinistas con la posición agustiniana, si seguía este concepto se minimizaría la santificación y el desarrollo del carácter y se presentaría la expiación como efectuada completamente en la cruz. Se suprime entonces la necesidad de un santuario y elimina la importancia de la fecha del acontecimiento de 1844 y la necesidad de una iglesia remanente. También le resta significado a la importancia de guardar el sábado del séptimo día, el cual se convierte en el sello de Dios después del cierre de la gracia. El quebrantamiento del sábado y la irreverencia por la casa de Dios podrían ser uno de los pecados más grandes en la iglesia del día de hoy, amigo mío. ¿Cuántas veces hemos sabido y hemos visto por nuestros propios ojos? Y si tú te encuentras en la iglesia adventista todavía, tú te puedes dar cuenta que la iglesia adventista, a pesar de que profesa guardar el sábado, en realidad no la guarda, sino que la está pisoteando. Dice el punto número 1, para desglosarlo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Apenas murió Elena de White, amigo mío, en el seno de la Conferencia General se comenzó a debatir sobre la necesidad de una reorganización. Entonces se organizó a la iglesia como una organización, valga la redundancia, con fines ecuménicos. Y que para parecernos a los cristianos, decían ellos, debíamos abandonar, cambiar o reformar ciertas doctrinas que catalogaban a la iglesia adventista como secta y no como una iglesia en sí. Se debía abandonar la creencia de que Cristo era el Hijo real, nacido y engendrado por Dios el Padre, y se tenía que aceptar y enseñar la doctrina de la Trinidad en su lugar. También debíamos de renunciar a la doctrina de que Cristo tomó la humanidad pecadora y caída sobre sí mismo, y debíamos reemplazarla con la doctrina de que Cristo tomó la naturaleza perfecta e impecable de Adán antes de su caída. Estas dos doctrinas eran contrarias a la iglesia adventista del séptimo día de los pioneros durante el tiempo de Elena de White, amigo mío. Eran dos doctrinas completamente contrarias, pero se afirmó en el año de 1931 y en el año de 1946 fue afirmado con más fuerza y se firmó en el año de 1980 como una doctrina propia de la iglesia adventista. El punto número 2. Escribió Elena de White: los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hoy día, las enseñanzas de los pioneros que se lograron con estudio y con oración han sido descartados para seguir en pasos del resto de las iglesias, para poder ser llamados así iglesias cristianas, para que la iglesia adventista
sea llamada así como Iglesia Adventista y se le quitara el título que tenía antes de que todos decían que era una secta, se desecharon dos doctrinas fundamentales de que Cristo era realmente nacido del Padre y que solamente había dos personas divinas, Dios Padre y su Hijo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. El punto número 3, Elena de White escribió, se establecería una nueva organización. La Conferencia General y la Iglesia Adventista fue completamente reestructurada y se convirtió en corporación. Una corporación con bienes no religiosos como lo son escuelas, imprentas, librerías, fábricas de alimentos, supermercados, agencias de seguros, hospitales, gimnasios y también propiedades para usos religiosos como son las iglesias. Se usa el diezmo para pagar sueldos a abogados no adventistas, que son los mismos abogados que incluso trabajan con la Iglesia Católica. Elena de White también escribió, y lo podemos enumerar como el punto número 4, que se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Amigo mío, este es un punto muy importante que tú no puedes pasar. Este es un punto también que sirve para reconocer que estamos en plena apostasía omega. Que estamos viviendo en plena apostasía omega. Todos los libros en la actualidad contienen principalmente la doctrina trinitaria. También contienen otras doctrinas contrarias a los pioneros. En el año de 1944, al libro de William Smith, Daniel y Apocalipsis, se le mutiló la enseñanza de que Cristo había sido engendrado por el Padre. En 1946 se editó el libro El Evangelismo, introduciendo por primera vez la palabra Trinidad en un título agregado por los editores de una recopilación de citas tomadas fuera de contexto de Elena de White, con el solo objetivo de afirmar esta doctrina. En el año de 1957 se publicó el libro Seven Day Adventist Answer Questions on Doctrine. Esto lo puedes encontrar en la Review and Herald en el año de 1957, o sea, preguntas y respuestas sobre la doctrina adventista, que confirmó y anunció al mundo entero la creencia trinitaria, la naturaleza humana perfecta de Cristo y la eternidad sin principio de Cristo. En la Adventist Review, en la revista adventista de enero 6 del año 1944, en la página 10, William G. Johnson, editor de la Adventist Review, escribió lo siguiente: las creencias adventistas han cambiado a través de los años bajo el impacto de la verdad presente. El cambio más sobresaliente es la enseñanza en cuanto a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. El entendimiento trinitario de Dios. Ahora, parte de nuestras creencias fundamentales no era generalmente sostenido por los primeros adventistas. En la Adventist Review, revista adventista de enero 6 del año 1994, en la página 10, William G. Johnson, editor de la revista adventista, escribió lo siguiente: las creencias adventistas han cambiado a través de los años bajo el impacto de la verdad presente. El cambio más sobresaliente es la enseñanza en cuanto a Jesucristo nuestro Salvador y Señor, el entendimiento trinitario de Dios. Ahora parte de nuestras creencias fundamentales no era generalmente sostenido por los primeros adventistas, dice él. Cada declaración de las creencias adventistas, amigos, durante la vida de Elena de White fue no trinitaria. En el libro Isus, llamado Disputas en español, los líderes de la Iglesia Adventista admiten este hecho cuando dicen: la declaración de creencias de 1872 no era inestable y se propuso un manual de la Iglesia y fue rechazado en el año de 1883. El hecho de que la primera declaración de creencias, aunque no era oficial, era no trinitaria, es notorio. Esta declaración de creencias no trinitarias se mantuvo sin cambio en las publicaciones adventistas anuales en sus libros hasta el año de 1931. Los escritores de Isus admiten: además pareciera que un cambio a la teología trinitaria es un cambio significativo en el adventismo.
En adición, para el extraviado preámbulo, la declaración de 1931 difiere dramáticamente de la declaración de 1872 y que es totalmente trinitaria. La declaración de 1980 es como la de 1931, que es completamente trinitaria. La doctrina trinitaria fue votada dentro de las 27 creencias fundamentales en 1980 durante la Conferencia General de Dallas, Texas. El significado de esto es doble. Número 1. Las 28 creencias fundamentales del día de hoy fueron la primera declaración de las creencias votadas por los líderes representantes de la Iglesia. Las previas declaraciones de creencias de 1931 nunca fueron votadas por delegados mundiales, aunque era aceptada generalmente, aún no era oficial. Número 2. De esta aplicación doble. Una vez que las 27 creencias fundamentales vinieron a ser las doctrinas fundamentales de la Iglesia para la membresía y el discipulado, cualquiera que creyera lo mismo que los primeros pioneros adventistas era borrado por no sostener los conceptos trinitarios. Así se cumple la predicción de Ellen G. White que decía acerca de la Omega: nuestra religión sería cambiada, los fundamentos principales que habían sostenido el trabajo de los primeros 50 años serían contados como errores. En nuestro siguiente video, que estaremos grabando, si el Señor nos presta la vida, la siguiente semana, el día 18 de febrero del año 2012, y que llamaremos La Trinidad, trataremos más a fondo qué decían los pioneros adventistas sobre la doctrina de la Trinidad y lo que expusieron los fieles hijos de Dios cuando la apostasía alfa trataba de meter esta doctrina dentro del seno de la Iglesia. Se nos ha dicho que en la apostasía omega se escribirían libros de un nuevo orden. Al final de los años 1950, algunos de los teólogos y líderes adventistas extendieron sus manos sobre el abismo para estrechar la mano del mundo evangélico. Tristemente, buscaron la amistad de estos grupos que no tenían la verdad. Durante algunas reuniones celebradas con el Dr. Van Hauser y Walter Martin, la Iglesia Adventista hizo concesiones en dos doctrinas importantes: la naturaleza de Cristo y la expiación. Hasta ese tiempo habíamos sido clasificados como una secta y los líderes se sentían avergonzados de tener ese estigma sobre el nombre de su iglesia, de la Iglesia Adventista. Los líderes de la iglesia, para convencer a sus nuevos amigos evangélicos, produjeron un libro llamado Preguntas sobre Doctrina o Questions on Doctrines. Muy sutilmente, este libro comprometió los hitos que el Señor había puesto como base en la iglesia que se estaba levantando, y trajo la bendición que buscaba la iglesia en aquel tiempo de los grupos evangélicos, o sea, que preferían dejar a un lado los hitos que el Señor había levantado con tal de recibir la bendición evangélica de ser llamados iglesias cristianas como ellos. Unos años más tarde, este libro fue seguido por el libro Movement of Destiny, Movimiento del Destino, el cual parece excusar el rechazo del mensaje de la justificación por la fe del año de 1888 y de hecho trata de sugerir que el mensaje fue recibido y vivido en aquel tiempo. A estos libros han seguido otros libros como por ejemplo Perfect in Christ, Perfecto en Cristo, por Helmut Ott, el cual destruye insidiosamente el verdadero mensaje de la victoria sobre el pecado y presenta uno falso. El libro de George Knight también, The Front, de 1888 a la apostasía, o sea, desde 1888 hasta la apostasía, trata de volver a escribir la historia del rechazo del mensaje de 1888. Todo esto que ha ocurrido, amigo mío, son consecuencias de la apostasía. Son consecuencias por haber rechazado la verdadera deidad bíblica, la de Dios Padre y la de su Hijo,
y haber puesto en su lugar una deidad de 3 dioses en 3 personas diferentes. Elena de White escribió en The Publishing Ministry, en la página 30 y 31, llamada La historia de los pioneros debe ser mantenida ante la gente. Ella escribió: el registro de la experiencia por la cual el pueblo de Dios ha pasado en la historia temprana de nuestra obra debe ser reimpresa. Muchos de aquellos que han entrado desde entonces en la verdad son ignorantes del camino que el Señor forjó. La experiencia de Guillermo Miller y sus socios, del capitán José Bates y otros pioneros en el mensaje adventista debería ser mantenido ante nuestro pueblo. El libro del anciano Lowbrook debería recibir atención. Nuestros dirigentes deberían ver qué puede hacerse para que este libro circule. Debemos estudiar el mejor camino para tener presente nuestras experiencias desde el inicio de nuestra obra, cuando nos separamos de las iglesias y fuimos adelante paso a paso en la luz que Dios nos dio. Entonces tomamos la posición de que la Biblia, y la Biblia solamente, debía ser nuestra guía, y nunca debemos separarnos de esta posición. Escucha este punto que es muy importante, amigo mío, porque esto enmarca a los que son el día de hoy el pueblo del Señor. Escucha esto, por favor. Dice: debemos estudiar el mejor camino para tener presente nuestras experiencias desde el inicio de nuestra obra, cuando nos separamos de las iglesias. Punto número 1, se separaron de las iglesias y fuimos adelante paso a paso en la luz que Dios nos dio. Ahora viene, ¿cómo fue que el Señor le dio la luz? No fue solamente que la iglesia adventista recibió la luz a través de los sueños y las visiones que Elena de White tenía. Si nos queremos dejar guiar por los sueños y visiones que personas tienen, entonces hay un peligro inminente cuando no se mezcla esto con el estudio de la palabra del Señor. Escucha cómo dice: fuimos adelante paso a paso en la luz que Dios nos dio. Entonces tomamos la posición de que la Biblia, y solamente la Biblia, debía ser nuestra guía, y nunca debemos separarnos de esta posición. Nos fueron dadas maravillosas manifestaciones del poder de Dios. ¿Cómo se dio esas maravillosas manifestaciones del poder de Dios? A través del estudio de la palabra, porque ellos se basaban en la Biblia y solamente la Biblia. Por eso es que Elena de White dijo y escribió que en el tiempo final el pueblo de Dios iba a estar solamente guiada por la Biblia y solo la Biblia. Y que ellos iban a utilizar la Biblia y solo la Biblia como piedra de toque para cualquier doctrina. En este momento de la historia de la tierra, el pueblo que Dios tiene asentado en esta tierra, en este mundo, vaya, es el pueblo que sostiene un escrito está con la Biblia y solo la Biblia. Milagros fueron forjados una y otra vez cuando éramos conducidos a lugares difíciles. El poder de Dios fue mostrado a nuestro favor, sigue escribiendo ella. En tales tiempos, almas fueron ganadas y entre el desprecio y el escarnio de las iglesias contrarias llevaron el testimonio en favor de la verdad. He sido instruida a publicar las experiencias tempranas de la causa de la verdad presente, mostrando por qué estamos en pie como somos un pueblo separado y distinto del mundo. Mientras Satanás revuelve a muchos para que se marchen de la fe, soy impulsada a reimprimir las experiencias del pasado y dar el mensaje de advertencia que Dios envía, mostrando los peligros del presente y lo que será en el futuro. Amigo mío, escucha nuevamente esta declaración que la sierva del Señor escribió. Mientras Satanás revuelve a muchos para que se marchen de la fe, o sea, para que caigan en apostasía, porque la apostasía es el abandono de la fe, recuérdalo. Dice que ella fue impulsada a reimprimir las experiencias del pasado y dar el mensaje de advertencia que Dios envió,
mostrando los peligros del presente y lo que será en el futuro. Esto es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Esto es lo que cada persona que ama la verdad y ama al Señor es lo que está haciendo el día de hoy. Se sienten impulsados a traer la verdadera doctrina, los hitos antiguos, para presentar la verdad. Y se sienten impelidos también a declarar el peligro de perdición eterna que hay en el mundo al escuchar doctrinas de demonios como lo es hoy en día la doctrina de la Trinidad, amigo mío. Sigue diciendo Elena de White, los pioneros continuarán hablando. He sido instruida que debemos hacer prominente el testimonio de algunos viejos obreros que han muerto. Déjenles seguir hablando a través de sus artículos que son encontrados en los primeros números de nuestras revistas. Estos artículos deben ser reimpresos ahora que puede haber una voz viva de los testigos del Señor. La historia de las primeras experiencias en el mensaje será un poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. Esta instrucción me ha sido repetida recientemente. Amigo mío, la misma instrucción que el Señor le dio a su sierva, nos las ha repetido hoy en día para ti y para mí. Esta instrucción ha sido repetida recientemente. Yo debo presentar ante la gente, escribió ella, los testimonios de la verdad bíblica y repetir los directos mensajes dados hace años atrás. Elena de White también escribió en Signs of the Times, en el tomo 3, en la página 118, lo siguiente. Antes de que se desarrolle la última fase de la apostasía, habrá confusión en la fe. No habrán ideas claras y definidas relativas al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Te das cuenta, amigo mío? Antes de que se desarrolle la última fase de la apostasía, habrá confusión en la fe. No habrían ideas claras y definidas, relativas al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Aceptaremos las siguientes citas bíblicas en el contexto en que se aplican a nosotros hoy en día, amigo mío. Yo quiero que busques en tu Biblia, en tu Sagrada Escritura, y leas juntamente conmigo lo que Ezequiel 13 trae para ti y para mí el día de hoy. Ezequiel 13 dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Yahweh. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Yahweh el Señor. Ezequiel capítulo 13. Ahora leamos Ezequiel 33 del versículo 1 al versículo 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ezequiel capítulo 33 del versículo 1 al 8. Sofonías dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahweh, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahweh, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 14 al 15 y 17 al 18. Ahora que tú conoces que es la apostasía omega, y conoces la orden que el Señor ha dado de mostrar la verdad sea cual sea, y si te negaras, el Señor dejará caer su juicio sobre ti. ¿Desoirás o ignorarás la voz de Dios hablándote en esta mañana, amigo mío? Te invito a mirar nuestro siguiente video, la parte 3, que llamaremos La Trinidad, la siguiente semana, de esta serie de 3 temas. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente, querido amigo y hermano, y gracias por mirar este pequeño video. Bendiciones.